desilusión con Dios. ¿Qué vamos a aprender en estos cursos, hermanos? Que tú y yo, hoy yo te quiero invitar a que hagas el reto de incluirte en un grupo de estudio. Y mira, comprométete a estudiar la lección, comprométete a las clases, y ahí sí puedes hacer preguntas. Yo te voy a invitar a que vayas a los grupos y ahí me hagas las preguntas que tú creas que sean necesarias, porque tenemos dudas. Oye, ¿qué pasa cuando Dios no responde? Cuando estamos orando? Porque mira, cuando tú te sientes desilusionado porque Dios no responde a tu oración, esas pequeñas desilusiones van creciendo hasta convertirte en una desilusión tan grande, una frustración tan grande. Y por eso yo lo veo en este chico, veo chicos frustrados por la sociedad, pusieron anhelos, la sociedad les falló. No sé si era tan dependiente el chico que tuviera su celular para que es parte de su vida. Y fíjate, y eso se convirtió. Lo que era parte de su vida, cuando se lo arrebatan, ¿qué hace? Se quita la vida. Entonces, cuando después escuché que el chico que asesinó a su maestra y a uno de sus compañeros, y al último él se mata, dicen que era por los juegos, los videojuegos. Salen de una realidad que piensan que no saben ya la diferencia de que eso es ficción y lo convierten en una realidad. Entonces, cuando tú y yo no estamos atentos a esas cosas, hermanos, mira, nosotros como cristianos también hoy lo vamos a ver, porque podría ser la clase cero. ¿Qué vamos a ver en los cursos? ¿Qué estamos proponiendo? ¿Por qué nos estamos invitando? ¿Por qué nos estoy retando? Nos estoy retando, hermanos, a que tú busques respuestas, pero no en la sociedad o en tu misma experiencia, porque todos traemos experiencia. Hay personas que son grandes, que los respetamos, que tienen experiencia de la vida, ¿sí? Pero también no creas que eso es suficiente. La palabra de Dios nos ha demostrado que tú y yo tenemos que ir a través de no solo las experiencias vividas, pero también a través de dirigirnos, de saber la dirección de Dios. Él tiene un propósito en la vida de cada uno de ustedes, para saber que hoy el Señor nos quiere retar a que nos involucremos en las cosas de Dios, porque vivimos una sociedad que se despedaza, que se cae, hermanos, ¿sí? Es como decía nuestro hermano, fíjate, una sociedad que se deprime, que se preocupa por una guerra en el Medio Oriente, y que podría ser eminente, ¿no? Y todo apuntaba que se iba a hacer la guerra, pero yo me doy cuenta que yo tengo que poner mi confianza en quién. ¿Qué tengo que poner mi confianza? Pero ¿qué tanto conoces de Dios? Qué bueno que dijeron de Dios. ¿Sí conoces verdaderamente a Dios? ¿O lo conocemos así, superficial? Porque podemos decir, no, hermano, yo sí conozco a Dios. Sí, yo tengo una relación personal con Dios. Pero ¿qué pasa cuando llega la enfermedad a tu vida? Mira, yo algo que les proponía en los grupos de estudio, algo que estoy muy cierto es, cuando tú tienes salud, hay prosperidad en tu vida, tú ves de una forma a Dios. Pero cuando viene la pérdida de algún familiar, la enfermedad, ¿sí? o la desintegración familiar, ¿no es la misma forma de ver a un Dios así? ¿O es lo mismo, hermanos? No es lo mismo. Tú puedes decir, sí, Dios, yo te voy a seguir, decía el apóstol Pedro, ¿te acuerdas? El apóstol Pedro, aunque todos estos te nieguen, ¿qué decía el apóstol? Yo te voy a seguir, Señor. ¿Y qué pasó? Le dijo el Señor, mira, Pedro, no sabes ni lo que estás diciendo. No dice así, pero yo estoy parafraseando. No sabes lo que estás diciendo. Antes que el gallo cante, ¿qué crees? Por eso dice la palabra, el que piense estar firme, ¿qué dice? Pues entonces, tú y yo somos propensos también a caer en desilusión. Y hoy vamos a empezar este curso que se llama Desilusión con Dios. ¿Sí? Entonces vamos a orar. Yo les voy a pedir que oremos y vayamos a la palabra de Dios. Vamos a orar. Señor y Dios y buen Padre, te damos gracias, Señor, hoy por la jovencita que nos visita, Señor. Hoy, si tú quieres hablar a su corazón, de igual forma habla al corazón de cada uno de nosotros como creyentes, Señor. Necesitamos depender mucho de ti en una sociedad, Señor, que abiertamente se ve que te necesita, Señor. Y dice tu palabra, el Señor Jesús en el Sermón del Monte dice, ustedes son la luz del mundo, la sal de la tierra. Ayúdanos a que verdaderamente podamos ser esa orientación, ese sabor que le puede dar, esa diferencia que podemos hacer nosotros en esa sociedad, en la tierra. Ayúdanos, bendito Dios. Y yo te doy gracias por esta comunidad de fe que tú nos has reunido, y que en esta mañana tú hables a nuestro corazón, porque te lo pedimos en el bendito y santo nombre que es sobre todo nombre de nuestro Señor Jesucristo. A esa sea la gloria. Amén. Vamos a Mateo, hermanos. Quiero iniciar con el libro de Mateo.
capítulo 8, Mateo capítulo 8. Si traes Biblia, por favor, yo quisiera que fueras ahí para que tú te ejercites en la palabra de Dios. Y si no, bueno, pues aquí estarán nuestros hermanos preocupados en que tú puedas seguir la lectura. Jesús dice que Jesús calma la tormenta. Porque en alguna forma, ¿sabes qué? Si tú hoy no estás viviendo tormentas, tarde o temprano van a llegar a tu vida. Tarde o temprano se van a llegar. Yo estoy muy seguro que tarde o temprano las tormentas llegan a la vida del creyente, ¿sí? ¿Y qué debemos hacer? Bueno, pues ya lo vimos. La parte que yo hoy quiero tratar es cuando tú y yo nos deprimimos, cuando tenemos desilusión. ¿Tú has tenido desilusión de la vida? ¿Has tenido desilusión? ¿Has tenido desilusión de tu matrimonio? A ver, una pregunta más difícil. Y dice el hermano soltero, no, pues no, porque no me he casado. ¿Qué quiero dar? Y qué bueno, que ojalá así siga, ¿no? Pero si ya somos casados, hermanos, si has tenido desilusión en algún momento, dijiste, oye, pues lo tuve que haber pensado más, ¿no? Porque nos desilusionamos, sí, tarde o temprano nos desilusionamos. Los hijos se desilusionan de los padres. Yo, sí, un día mi hijo me dijo, oye, que yo quería mejor un mejor papá. Uy, pues es que no nos dieron a escoger. ¿O nos dieron a escoger, hermanos? No, desafortunadamente nadie te da a escoger, ni el papá, ni la mamá, ni la familia en que quieras vivir. Entonces lo que tenemos que hacer, ¿sabes qué es? Buscar métodos para que si esa familia te desilusionó, pues buscar la forma en que el Señor nos muestre cuál es el camino para buscar la alegría. Te decía, estamos hablando también de alegría de la mañana en el devocional de nuestro hermano Mario, hablábamos de la alegría que es necesaria. Este mundo está perdiendo la alegría, las ganas de vivir. El mundo está perdiendo las ganas de vivir, hermanos. Y entonces cuando tú y yo venimos a la palabra de Dios, que regresen esas ganas de vivir, hermanos. ¿Sí? ¿Sí te gustaría? A mí me gustaría tener las ganas de vivir, de abrazar esta vida y decir, Señor, el aire que respiramos, hermanos, mira qué dicha, hermanos. ¿Sí? Y es bien cierto que nuestra sociedad, yo ya lo planteé, pero vivimos también en una sociedad en la cual tiene oportunidades. Hay oportunidades en que tú y yo nos podamos desarrollar y el Señor va a estar ahí. Vamos a la lectura, ya que espero que ya hayan llegado ahí a Mateo capítulo 8, versículo 23. Vamos a hacer esta lectura. Dice, luego subió a la barca y sus discípulos lo siguieron. De repente se levantó en el agua una tormenta tan fuerte que las olas inundaban la barca. Pero Jesús estaba dormido. Los discípulos fueron a despertarlo. Señor, gritaron, sálvanos, que nos vamos a ahogar. Hombres de poca fe, les contestó, ¿por qué tienen tanto miedo? Entonces se levantó y reprendió a los vientos y a las olas, y todo quedó completamente tranquilo. Los discípulos no salían de su asombro y decían, ¿qué clase de hombre es este? Que hasta los vientos y las olas le obedecen. ¿Qué es lo que vemos en el relato? Jesús que parte en una barca, y con ellos, ¿quién los siguieron? Sus discípulos los siguieron. Y es de igual forma en que tú y yo a veces, yo lo hacía en dibujo cuando tenemos un proyecto, abrimos un estudio en algún lugar, tú y yo nos embarcamos a una nueva aventura. Tú y yo nos estamos embarcando. ¿Cómo va a ser esa aventura que tú y yo nos estamos embarcando? Bueno, pues si va el Señor Jesús, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Va a llegar esa barca o no va a llegar esa barca? Porque la pregunta sería, mi pregunta fue aquí, ¿qué hubiera pasado si el Señor Jesús no despierta? La pregunta sería, ¿la barca se viene inundada? A ver, ¿qué sería? Tú como teólogo, como experto de la palabra de Dios, ¿cuál sería tu expresión? ¿Sí se viene inundada? ¿Sí? Y dices, y el único que hubiera sobrevivido es el Señor Jesús. O tal vez el Señor estaba haciendo como que dormía para que los discípulos, te puedes imaginar discípulos corriendo, desesperados, Señor, despiértate, ¿no ves que nos ahogamos? ¿Sí? Y a veces cuando tú y yo tenemos dificultades y problemas que llegan a nuestras vidas, porque necesariamente tienen que llegar, pues, necesariamente, y así es la vida. La vida está llena de dificultades, de problemáticas, pero también está llena de retos, ¿sí? De satisfacción, ¿sí? De satisfacción de ver tus hijos ya crecidos, terminar su carrera, de verse casado. Satisfacción. Yo veo a las personas que ya tienen nietos, hermanos, yo las considero las personas más felices del mundo. Yo los veo, porque ven al hijo y como que, se viene el greñudo, pero ven al nieto y ¿qué crees? Se alocan, sí, de veras, hermanos. No sé cómo Dios nos diseñó, pero yo por eso le digo a mi esposa, ya quisiera tener la felicidad de los abuelos, porque yo veo cómo se les ilumina el rostro,
Y claro, el papá lo trae todo mugulosito, no lo bañó, y hasta trae moscas ya el niño. Pero lo ve hermoso el abuelo lo ve hermoso. Entonces yo me doy cuenta que es algo que el Señor pone en el corazón. Y fíjate, y aquí hoy lo que yo veo en la palabra de Dios, lo que muestra la palabra de Dios, que yo creo que el Señor se estaba haciendo el dormido para ver la reacción de los discípulos. Porque mira, si el Señor va en la barca que tú y yo nos hemos subido, ¿debe de haber alguna preocupación? Yo creo que no. El Señor estaba viendo, porque ¿qué les dijo? ¿Hombres de qué? Yo creo firmemente que la barca no se hubiera inundado, no se hubiera hundido, no se hubiera... No, porque ahí va el Señor Jesús. No importa que vaya dormido, ahí va el Señor Jesús. No despiertes al maestro. Pero como ya la barca, y fíjate, no estoy hablando de hombres que no eran expertos, eran pescadores, la mayoría de ellos. Y hombres pescadores, ¿qué tenían? ¿Tenían experiencia de navegar? ¿Tenían experiencia de las tormentas? ¿Sí? Y entonces, pero fíjate, y así es el cristiano. Tú y yo pensamos que tenemos experiencia en la vida, que conocemos la palabra de Dios, que conocemos a Dios mismo. Y yo les quiero demostrar con este pasaje que hombres que estaban cerca del Señor Jesús no lo conocían. ¿Y por qué no lo conocían? Porque cuando en el momento que el Señor Jesús dijo, reprendió a los vientos y al mar, ¿qué es lo que pasó? Se aquietó y dijeron, ¿quién es este hombre que aún los vientos y la mar le obedecen? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Lo conocían o no lo conocían? Pues no lo conocían. Pues sí, lo veían, y ahorita vamos a ver que mucha gente lo conocía como un profeta, pero como hijo de Dios, como Dios mismo, pues no lo conocían. Y hoy yo te quiero invitar que mira, el Dios que tú y yo tenemos, nuestro Señor Jesús, es el que puede reprender las tormentas y puede traer paz y tranquilidad a tu vida. No sé por lo que estés pasando, porque yo estoy seguro que estás pasando dificultades y estás pasando problemáticas. Porque yo lo puedo ver en tu rostro, lo puedo ver cuando me acerco y digo, oye hermano, ¿cómo están? ¿Qué creen, hermano? Pues es que ya el hijo se fue, ¿no? O otros que más lo ven más trágico, ¿qué creen? Ya se la trajo a vivir a la casa. Y entonces veo que eso genera una problemática. ¿Genera problemática o no? Sí, porque el papá, como ya tiene experiencia, sabe que el muchacho está viendo la vida diferente como la ve él, ¿sí? Porque él está iniciando, ¿sí? Como cuando tú y yo iniciábamos. ¿Te acuerdas cuando iniciaste en tu matrimonio? Te casaste con mucha ilusión, ¿sí o no decías? Y pensabas que con los cuentos de hadas, ¿sí? Y fueron felices para siempre. Eso es un cuento, hermanos, ¿sí o no? Pero ya en la realidad, ¿cómo te ha ido, hermano, con tu matrimonio? Bueno, con tu sexto matrimonio, perdón. ¿Cómo te ha ido, hermano? Pues ya llevo, hermano, ya 5 matrimonios echados a perder, ya estoy experimentando. No, mira, yo creo, y eso yo lo veo en los cursos que vemos, que sí necesitamos estudiar y tenemos que estar muy cerca. Dimos un curso que se llama Los 5 lenguajes del amor. Mi esposa y yo lo fuimos a tomar, y en un auditorio allá en el centro, vino de Estados Unidos el autor del libro, y lo escuchamos. Pero fíjate que tristemente, y eso sucede con muchos autores de libros de la Biblia, y tú lo vas a descubrir cuando empecemos a estudiar la decepción con Dios. Hay un ejemplo de un joven que hace un ensayo del libro de Job. Pero por eso yo les digo, una forma de ver a Dios es cuando hay prosperidad, las cosas van bien, todo te sale de maravilla, todo te sale de maravilla. ¿Y qué vas a decir? Es que Dios es muy bueno. Dios es muy bueno conmigo. Pero ¿qué pasa cuando viene la problema, la enfermedad, la dificultad, la desintegración, el problema de los hijos? Entonces ya no ves a Dios tan bueno. ¿Sí? Señor, respóndeme. Señor, te estoy orando. Y el Señor no responde. Está dormido. Está en la barca, pero está dormido. Y tú quieres que Él se despierte para que tome control de la situación. Y entonces tú y yo también me doy cuenta que no conocemos al Señor. Este escritor del libro de 5 lenguajes del amor, después a las 3 o 4 semanas o al mes, me enteré de que él declaró que todo lo que escribió no era cierto. ¿Y sabes por qué él declaró que ya no era cierto? ¿Por qué te imaginas que ya declaró que no era cierto los 5 lenguajes del amor? Porque ya empezó a tener problemas con su esposa y su esposa lo dejó. Entonces cuando él le escribe una cosa, ¿saben qué? Todo lo que escribí era una mentira. Y así vamos a encontrar muchas personas que escriben una cosa, pero cuando la vida les cambia, las circunstancias empiezan a tener otra visión de la vida.
Y la cuestión que tú y yo venimos, y es necesario que tú y yo estudiemos este curso de desilusión con Dios, porque yo te quiero decir que tú y yo tenemos que aprender, porque así dijo el apóstol Pablo. El apóstol Pablo entendía bien la condición del cristianismo, porque ponemos muchas expectativas. Mira, los jóvenes ponen muchas expectativas en la vida, muchas expectativas. Van a terminar su carrera, ¿sí? Van a tener un buen trabajo, van a tener un buen matrimonio y van a vivir felices para la vida. Qué bueno que fuera así la vida ya hecha ahí, para que podamos diseñar la vida. Pero así es la vida, hermanos. En algún momento se trunca, en algún momento se para, en algún momento ya no es lo que estábamos pensando, con mi matrimonio, con mis hijos, con mi trabajo. Yo muchas veces, recuerdo que empecé con los trabajos, tenía muchas expectativas, pero al año, a los 2 años, ¿qué crees? Me desilusionaba. Yo decía, no, este no es el trabajo que yo quería, no es el horario que yo quería, ¿no? De 8 a 8, imagínate, yo quería uno de 8 a 12, de 12 a 2 o de 12 a 4. Pero nos desilusionamos y nos empezamos a desilusionar con la vida. Y el problema no es ese. El problema es que tú te vas llenando de desilusión tras desilusión. Y aquí yo lo que veo es que estaban desilusionados los discípulos porque les vino la tormenta, pero ahí estaba Jesús. Ahí estaba Jesús. Ellos no se tenían que preocupar. Y a veces tú y yo pensamos que conocemos a Dios, pero cuando viene el problema en el matrimonio con los hijos, o que ves, fíjate, yo he descubierto que ahora los padres están preocupados porque a sus hijos les vaya bien en el matrimonio, y cuando no les va bien, pues ahí tenemos que estamos atorados ahí en una problemática, y los padres están orando y ven que no hay respuesta de Dios. Y yo lo que quiero decirte es que cuando tú te subes a la barca, ahí está el Señor Jesús, pero está dormido. Y tú ves que el barco como que se quiere hundir, la problemática se aguda. Y tú dices, Señor, actúa, por favor. ¿No nos dan ganas de despertar como a los discípulos al maestro? Pues sí, también nos dan ganas. Señor, ayúdame con la tarjeta de crédito. Ayúdame con la tarjeta de crédito, Señor. Ayúdame con mis deudas. ¿Sí? Y entonces el Señor podría decir, ¿sabes qué? Es que yo no me lo gaste. Eso tú lo tienes que resolver solito. ¿Sí o no? ¿Sí? Porque a veces cuando viene la desesperación, mira, y todos, yo cuando veo así en la iglesia y yo platico con las familias, todos estamos aquí. Pero tenemos que empezar a conocer a Dios para saber que Él está ahí, que tú no lo ves, no lo puedes distinguir, tú sigue la problemática, sigue la angustia, sigue el dolor, estás deprimido y dices, Señor, ayúdame a salir de esta depresión, de este dolor. Y yo lo que te quiero decir es que ahí está el Señor. Tú no lo puedes ver porque precisamente el pecado nubla nuestra visión de que Dios está junto a nosotros. El pecado, la maldad, el odio, el rencor nubla tu visión y el Señor está ahí junto y tú no lo puedes ver. Es lo que pasaba con los discípulos, estaban ahí. Y yo le digo que no lo conocían porque dicen, ¿quién es este hombre? Dijeron, este es el Hijo de Dios. No, dijeron, ¿quién es este hombre que aún los vientos le hacen caso y las olas? Pues es el Salvador de la tierra, es nuestro Salvador, el que vino a dar tu vida por ti y por mí para que tuviéramos vida eterna. Ese es nuestro Señor. Y hace como 2000 años es una realidad del Señor. Mira, en el canto previo yo escuchaba a mis hermanos y yo lo creo. Ellos cantan algo que dice, el Espíritu de Dios está en este lugar. La pregunta es, ¿se puede ver? No. A ver, hermanos, ¿pueden ver el Espíritu Santo? ¿Lo pueden agarrar? ¿Así? Vente, Espíritu Santo. Así. Vente de mi lado. De aquel hermano, no, mira, aquel hermano es problemático. Vente conmigo. Así es el Espíritu Santo. No lo podemos ver, no lo podemos tocar, pero ¿sabemos que existe? Sí. ¿Se puede sentir? Amén. Esto sí se puede sentir. Es algo que tenemos que experimentar. Es una alegría en el corazón el saber que hay personas que creen igual que yo, ¿sí? Que están buscando a Dios igual que yo, porque tienen la misma necesidad que yo, tienen la misma problemática que yo. Entonces fíjate la bendición de Dios, ¿sí? Y mira, todos nos podemos deprimir. Yo estaba bien contento en la semana, bien contento en la semana. Hoy venía de los 2 predicadores que tenemos, hoy están teniendo dificultades. Fíjate, hermanos que ya nos pusimos como predicadores oficiales. Me dijo, mi hermano me hablaba anoche y me dijo, ¿sabes qué? Ya no voy a ir a predicar. Ay, no me digas, ya me metiste en un problema. Y en la noche ya no podía yo dormir. Dije, ¿qué pasa? ¿Por qué? Me dije, está enfermo. Entonces yo le dije, bueno, pues te voy a recorrer, hermano, pero no te la voy a perdonar. Te recorro, perdón. Entonces ve, esta situación nos deprimimos. Todos en algún momento nos estamos deprimiendo. Nos deprimimos, hermano. Entonces tenemos que aprender nosotros a lidiar, como decía el apóstol Pablo. ¿Qué decía el apóstol
Mira, porque se aprende, joven, señor, matrimonio, escúchame una cosa, esto se aprende, porque dice el apóstol Pablo, he aprendido a vivir en abundancia y he aprendido a vivir en escasez. ¿Se aprende, hermanos? Sí, porque si tú no aprendes a vivir en abundancia, te voy a decir una cosa. Nosotros veíamos un documental de un artista, que esa es la línea de todos los artistas que tienen. No les enseñaron a aprender a vivir en la abundancia. ¿Qué pasa cuando llega la riqueza a la vida de los artistas? ¿Qué pasa, hermanos? ¿Son mesurados, hermanos? ¿Son mesurados? ¿Sí? ¿Viven una vida austera? ¿Viven una vida austera? ¿O qué es lo que pasa? Viven una vida de derroche. No les aprendieron a que se tiene que aprender a vivir en abundancia, porque cuando vino la abundancia, ¿qué crees? Pues tenían que gastar todo ese dinero que tenían. Dicen, ¿en qué gastamos? ¿En qué gastamos? Coches, casas, ¿sí? Y luego después quisieron experimentar. Mujeres. Y cuando ya no se sacian los artistas, ¿qué es lo que pasa? Pues ya buscan otra cosa. Entonces, fíjate, no les aprendieron a saber a vivir en abundancia. Caen en las adicciones, ¿sí? Caen en un gran desempleo, ¿sí? ¿Y cómo terminan? Y este documental que nosotros veíamos es de un artista que un día dijo, ¿saben qué? Estoy cansado, ya me cansé de esta vida que vivo. ¿Y qué crees? Empezó una restauración, así como lo que predicaba hace 8 días nuestro hermano Isidro, la unión, ¿no? El servicio y la restauración. Y él de un día dijo, ¿saben qué? Ya me cansé de la vida que vivo, ya no quiero vivir igual. Y hoy es necesario que tú y yo también nos cansemos de la vida que vivimos, una vida mediocre, una vida que no tiene sentido, que te levantas, y que decían nuestros hermanos, que te levantas y no das gracias a Dios, que que respires y que digas, ay, un día más de oportunidades. Eso es lo que la vida nos está ofreciendo cada día, que tú y yo veamos la vida con oportunidades, no como una monotonía, no como algo que lo tenemos que hacer. Tengo que ir a trabajar porque lo tengo que hacer a fuerzas. Ya le perdiste sentido a la vida. Y cuando le pierdes sentido a la vida, hermanos, ya no tiene caso seguir adelante. Por eso cuando nosotros venimos a la palabra de Dios, nos empezamos a sorprender. ¿Se sorprendieron los discípulos? Se sorprendieron. ¿Quién es este? ¿Quién es este? Y mira, cuando tú ingresas en el barco del Señor, te subes, y aquí hay muchos de mis hermanos que no me dejarán mentir, empiezas a ver milagros, empiezas a ver la mano de Dios a través de que está obrando en tu vida. ¿Está obrando en tu vida? Sí, está obrando en la vida del creyente. Y no entendemos, y no estoy diciendo que nos se acaban los problemas y las dificultades, hermanos, no me entiendan mal. Nosotros vamos a ingresar a un curso que se llama Desilusión con Dios, precisamente porque a veces también nosotros como creyentes, como los discípulos, decidieron seguir a Jesús, sus discípulos, pero no lo conocían al Señor. Y tú y yo a veces estamos siguiendo a Jesús, pero no lo conocemos. Y podemos decir, sí, yo conozco a Dios, le oro todos los días, le damos su voluntad todos los días, pero ¿qué pasa cuando vienen las tormentas? Lo que le pasó a los discípulos. Cuando vino la tormenta, la dificultad, aunque estaba el Señor ahí, el que estaba dormido, ¿qué crees? ¿Les dio miedo? Les dio miedo y temblaron. Y eso es lo que a veces pasa en tu vida y en mi vida, que a veces cuando tú y yo estamos en dificultad, tenemos que clamar a Dios y lo quisiéramos despertar. Y mira, y el Señor ahí va en la barca. Y yo eso sí les quiero decir, porque muchos dijeron que sí se iba a inundar la barca. Yo les quiero decir que la barca no se iba a hundir. Si el Señor va en la barca no se inunda. Tal vez se abra un hoyo y tú te caigas y tú eres el que te inundas, pero la barca iba a seguir. La palabra de Dios viene a darte certeza, certeza de la vida, que te vengas a tener ganas de vivir, ganas de vivir. Mira, si tú tomas este curso, efectivamente vamos a ver muchas problemáticas. Hay muchos ejemplos en ese libro, y yo le digo a los maestros, ¿saben qué? No vamos a predicar el libro, porque si vemos 2 o 3 historias, se acabó la clase, hermanos. La clase es de 1 hora. Mejor más bien, vamos a decir, miren, hermanos, leyeron esto en la página 14, ¿se acuerdan de este joven? ¿Se acuerdan de esta señorita? ¿Se acuerdan de este matrimonio? Y nosotros a partir de ese momento vamos a trabajar en la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más importante que cualquier espada de doble filo, que penetra hasta dónde, hermanos, penetra hasta el alma, ¿sí? Llega hasta el corazón, descubre lo que hay en tu corazón. Eso es lo que hace la palabra. Señor, yo soy así, soy temeroso, aún cuando están las tormentas, yo tengo miedo, Señor, ayúdame a
ser una persona más segura. Mira, tus hijos hoy necesitan que tú seas una persona segura. Yo le digo a los matrimonios, hay muchos matrimonios que se acercan a nosotros, yo quisiera que mis hijos se acerquen. Y yo les digo, ¿y tú ya te acercaste? No, hermano, pero que ellos se acerquen, que no lleven la vida que yo llevo. No, pero así no funciona la palabra de Dios. Algo que yo he descubierto en la palabra de Dios es que nos da una norma. Si yo me acerco, ¿qué crees? Mis hijos se acercan. Pero si yo no me acerco, ¿tus hijos se van a acercar? Pues se ve que tú eres un inconstante, que no vas, ya has dejado trabajos, andas de un lugar para otro, ¿sí? Y entonces, si no te ven constante, hermanos, pues vas a decir, yo soy como mi papá. El día que quiere va a trabajar y el día que no quiere no va a trabajar. El día que quiere dar gasto, da gasto, y el día que no quiere, pues, ¿podría ser un buen ejemplo para sus hijos? No. Y mira, y lo que están viendo sus hijos es como se lleva su papá y su mamá, porque ese es el mismo modelo que ellos van a llevar cuando se casen. Y hoy por hoy necesitamos mejores modelos de matrimonio, porque la sociedad se empieza a caer, ya se lo dije, veíamos el ejemplo de los adolescentes, la sociedad se está cayendo. Entonces en este momento tú y yo tenemos que dar un giro, y cuando tú viene el Señor Jesús a tu vida, das un giro de 180 grados, ¿no? O de 360, no sé cómo sería la vuelta completa, será 180, que estás en una posición y te cambia la vida. ¿No te gustaría que te cambiara la vida? ¿Sí? Es como cuando yo, miren hermanos, yo estoy esperando sacarme la lotería, y estoy seguro que ese día me cambia la vida. Cambio de lugar de residencia, ¿sí? Cambio hasta de familia, ¿no? No es cierto. Porque cambias, el que tú tengas una fortuna, ¿te cambia la vida? Sí, hermano, te cambia la vida. A mí no me vengas con decirte, y hoy te vemos aquí, pero si te saca la fortuna, ¿te acuerdas del hermano que venía? Sí, se estaba hasta allá atrás, sí. Pero ¿qué crees? Tuvo una herencia y ya se fue a Cancún a vivir. Ay, pues sí, lo vamos a extrañar, ¿no? Sí. Porque nos cambia la vida, hermanos, que cambia la vida. Es igual como las pérdidas. ¿La pérdida de un familiar cambia la vida de una familia? Sí, cambia totalmente la vida, hermanos. De lo que el ejemplo de la familia, cuando perdemos algo, la vida deja de ser, no es la misma, hermanos. Cambia la vida. Cuando pierdes el empleo, cambia la vida. Cuando hay separación de los matrimonios, cambia la vida. Cambia la vida, hermanos. Cambia la vida de las personas. Y yo hoy lo que el Señor nos quiere mostrar es que tú empieces a confiar en Él. Aunque esté la tormenta, el Señor está en la barca. El Señor está en la barca. Tienes que confiar. Eso es lo que el Señor está retando. Mira, hablando de pérdidas, vamos a Lucas. Lucas capítulo 24. Vamos a tener otro ejemplo. En personas que creían que conocían al Señor Jesús. Personas que creían al Señor Jesús. Pensaban que conocían a Dios. Yo conozco a Dios. Hay muchas personas que dicen, no, yo sí conozco a Dios. Desde chiquito me enseñaron. Yo veo a los cristianos, ¿tú eres cristiano? Sí, desde chiquito. Iba a escuela dominical, me compraron mi Biblia, crecí, iba a los campamentos, me integré al grupo de jóvenes, ¿no? Y tú dices, sí, lo conozco perfectamente. ¿Y sabes qué? No conocemos a Dios. Hasta que no ingresamos en la problemática, en la pérdida, es cuando nosotros empezamos a conocer a Dios. Fíjate, les dije Lucas, ¿verdad? No, primero vamos a Juan. Vamos a dejar a Lucas, Juan, perdón, hermanos. Juan, capítulo 11. Capítulo 11, versículo 32 de Juan. Este relato, para aquellos que no lo conocen, es el relato de Lázaro cuando muere. Y entonces Lázaro era muy amigo del Señor Jesús, junto con su familia. Era una familia muy acercada a Jesús, pero le anuncian a Jesús que su amigo está enfermo, y él lejos de ir a visitar, se da 4 días más. No va a visitarlo, sino se da otros días. ¿Saben qué? Vámonos, esta enfermedad no es de muerte. Y a los 4 días llega Jesús, ¿y qué crees? Pues ya se murió Lázaro. Y podrían haber dicho a sus discípulos, Señor, tú dijiste que esta enfermedad no era de muerte, y mira, ya se nos fue Lázaro. Y precisamente ya están en el velorio, no miento, ya están 4 días, ya lo han sepultado. Llega Jesús y al verlo María, versículo 32, fíjate qué es lo que le va a decir María. Cuando María llegó a donde estaba Jesús y lo vio, se arrojó a sus pies y le dijo, Señor, si hubieras estado aquí, ¿qué hubiera pasado? Mi hermano no había muerto. ¿Qué conocimiento tenía María del Señor Jesús? ¿Que podía sanar?
que podía convertir el agua en vino, que podía hacer milagros, pero nada más tenía sus limitancias, porque le dice Señor, y estas palabras son de desilusión, de reproche, así como cuando nosotros tenemos palabras de reproche a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos. Mira, es que si hubieras estudiado, si hubieras entrado a la escuela, ya tu vida sería otra. Son palabras de desilusión, ¿sí o no? ¿Y qué dice el joven? Sí, pero si yo hubiera tenido otro papá, yo también sería otro. Y sí, también tiene razón el joven. Entonces, las palabras, nosotros nos podemos dar cuenta porque aquí en las palabras de María hay desilusión. Señor, si tú hubieras estado, mi hermano no hubiera muerto. La familia de Lázaro se caracteriza en la palabra de Dios porque era una familia muy unida al Señor Jesús. Cenaba, si había un lugar donde descansaba en Betania, era en la casa de Lázaro. Era una familia en donde el Señor tenía una comunión muy grande. No solo Marta, María y Lázaro eran amigos del Señor. Entonces aquí viene la reproche: Señor, si tú hubieras estado, mi hermano no hubiera muerto. ¿Hasta dónde conocía? Marta conocía verdaderamente a Jesús porque había estado en su casa y Marta le había servido, ¿te acuerdas? Marta le había servido. Pero conocía al Señor, ella pensaba que lo conocía. ¿Y sabe por qué pensaba que lo conocía? Porque él pensaba que tenía la potestad solo de sanar, pero no de resucitar. Y mira, y ahora lo que yo veo aquí después, Jesús le va a demostrar que no solo tiene el poder de sanar, de restaurar, sino que también tiene el poder de resucitar. Entonces fíjate cómo le cambió la vida a los discípulos. ¿Quién es este hombre que aún la naturaleza le hace caso? Es el mismo Jesús que tú y yo hoy creemos. Y dice, ¿quién puede resucitar a un muerto? El Señor Jesús. Y el Señor Jesús puede resucitar no solo la muerte física, sino la muerte espiritual, en la cual muchos de nosotros estábamos. Y tal vez muchos estamos muertos espiritualmente. Y el Señor vino a resucitarnos, a darnos vida, a saber que la vida verdaderamente tiene un sentido, tiene un porqué. El saber que tú y yo podemos seguir en esta vida con un propósito. Eso es lo que vino el Señor Jesús. Y mira, y va a la tumba y ¿qué crees? Pues las personas le dicen, a ver, saquen a Lázaro. No, Señor, ya lleva 4 días. Y en las tierras de Oriente, hermanos, hace calor. Imagínate 4 días un cuerpo ya descompuesto. Y entonces dice el Señor, le dice a Lázaro, sal Lázaro. Y Lázaro sale. Y en ese momento, ¿sabes qué? Yo creo que Marta cambió su perspectiva de Dios, del Señor Jesús, cambió su perspectiva. Ahora no solo sabía que el Señor Jesús podía sanar enfermos, sino que también podía resucitar muertos. Y dice el Señor Jesús en estos pasajes, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y mira, y vivirá verdaderamente también espiritualmente, porque lo que nosotros hoy necesitamos es saber que tenemos que vivir espiritualmente. Que esta vida sí tiene sentido y que le tenemos que sacar jugo, hermanos. Porque cuando hay problemática, hermanos, ya lo vimos, la tristeza, el enojo, todo esto nos deprime. Y mire, hay familias que ya están acostumbradas, que parece que es la forma de vida, están deprimidos todo el tiempo. Yo estoy seguro que muchos de ustedes todo el tiempo estamos deprimidos porque los gastos son fuertes, la familia no responde, hay muchas problemáticas y todavía ya lo formamos parte de nuestra vida, la depresión, la tristeza, la agonía. Y esta sociedad así es, ya se está formando que es natural que estemos deprimidos, es natural que estemos tristes, pero cuando venimos a la palabra de Dios nos damos cuenta que no, que tú y yo podemos seguir adelante. Entonces fíjate, ya conocemos, los discípulos pensaban que conocían a Jesús, pero no lo conocían. Porque Él puede controlar la naturaleza. Y Marta pensaba que conocía a Jesús, muchas veces había ido a cenar a su casa y pensaba que conocía a Jesús. ¿Y qué crees? Pues no conocía a Jesús. Y a veces tú y yo pensamos, no, yo sí conozco a Jesús. ¿Sabes qué? Si queremos conocer a Jesús, tenemos que acercarnos más a Él. Señor, ayúdame a entender cuál es tu propósito en mi vida. ¿Tienes problemas, hermano? Estoy seguro que tienes problemas. Y mira, yo les quiero decir, porque la palabra, el Señor Jesús no vino a engañar a nadie. No es que a partir que tú ingresas al cristianismo, que te subes a la barca con el Señor Jesús, se acaban los problemas. ¿Se acaban los problemas, hermanos? No. Y mira, y Él no mintió. Dice, venid a mí todos los que se encuentren, ¿qué? Trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Y tú dices, ay, amén. Entonces, a partir de este momento, ¿hay felicidad? Sí, hay felicidad, ya lo leímos en la mañana y lo estamos leyendo hace rato.
¿sí? En medio de la tristeza, de la agonía, de la problemática, tú y yo podemos estar alegres. Por eso la gente a veces piensa que los cristianos están loquitos, ¿sí? ¿Quiénes son los cristianos? Los describe así la gente. ¿Quiénes son los cristianos? Son los loquitos que en la mañana salen corriendo, que se suben al coche y que la familia va discutiendo unos con otros. ¿No te ha pasado así? Porque te paraste tarde, que llegó temprano y mira, ahora nos va a regañar el pastor. Y así están, hermanos. Así son las familias. Las familias de los cristianos son unos domingos en la mañana, en donde se reúnen y salen loquitos así corriendo y todos despeinados o se van arreglando. Esos son los cristianos. Pero verdaderamente los cristianos son los que están buscando a Dios. No importa, hermanos. Mira, yo le digo a los matrimonios, porque dicen, no, es que yo le dije a mi esposa, y mira, hay matrimonios que llegan muy temprano aquí, y me da gusto que lleguen temprano, pero llegan de malas. Vienen discutiendo, y yo les digo, ¿saben qué, hermanos? ¿Qué les parece si un día llegan tarde, pero lleguen de buenas? Yo prefiero matrimonios que lleguen tarde, pero de buenas. Por eso, cuando tú ves que llegas tarde, yo te llamo la atención. ¿Te llamo la atención, hermanos? No, le digo, bienvenida, hermano, vienes contento, porque ya los que estábamos enojados somos los de la mañana. Pero ustedes lleguen contentos, alegres, llega tarde pero contento, ¿sí, hermanos? Entonces el tener conocimiento de Dios nos acerca más a descubrir, y eso es lo que estamos proponiendo en el curso que vamos a tomar, a descubrir las problemáticas de la vida y cómo las vamos a solucionar. En la vida de un hombre, que así dice, había un hombre en Uz, en la ciudad de Uz, ¿sí?, llamado Job. Este era un hombre íntegro, respetado, que tenía una visión clara de Dios, pero cuando viene e ingresa la problemática a su vida, entonces va a empezar a cambiar. Pero lo bueno de esta historia, que la vamos a ver al final, no se les quiero adelantar por aquellos que no saben, es que él regresa y dice unas palabras, porque yo de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven, ahora sí te conozco, ahora verdaderamente sé quién eres. Estabas ausente en mi vida, pero ahora que me acerco, yo sé que estabas preocupado por mí, porque la problemática, la pérdida de algún familiar, la enfermedad, trajo a Jesús a tu vida. Y yo lo veo. Mira, hay hermanos que aquí está Daniel y Oli, que van al reclusorio, y he escuchado muchos testimonios. ¿Sabes en dónde muchos creyentes conocieron a Jesús? ¿En dónde lo conocieron? En la cárcel, en donde había humillación, en donde había escasez, en donde había dolor. Ahí conocieron a Dios. ¿Y sabes qué ellos qué declaran? A mí me da mucho gusto cuando ellos declaran eso. El Señor me trajo hasta acá para yo buscar a Dios. Entonces yo digo, qué bueno, ¿no? Qué bueno que le cambió la perspectiva, le cambió la vida, y ahora y yo veo que se reintegran a la sociedad, hermanos. A mí cuando yo veo una persona que estaba allá adentro y que sale y que se reintegra a la sociedad y que cambia su vida, yo doy gloria a Dios, porque ahí veo verdaderamente el milagro que está haciendo en la vida de los creyentes. Y eso es lo que el Señor quiere hacer. Vamos a terminar, hermanos. Ahora sí regresemos, vamos a Lucas 24. Vamos a hablar de la resurrección, ¿sí? Lucas 24, versículo 13. Para aquellos que también no conocen la historia, y aquellos que ya la conocemos, estamos hablando que ya el Señor, ya pasaron 3 días desde que fue crucificado. Y Él en la promesa les dijo a sus discípulos, en 3 días voy a resucitar. El Hijo del Hombre tiene que ser crucificado, tiene que llevar vida. Ese era el propósito del Señor Jesús al venir a la tierra. Él tenía un propósito claro, contundente, el venir a morir por la humanidad. Entonces Él viene, muere y al 3er día resucita. Pero como mucha gente no creía, ¿qué crees? Había una confusión en Jerusalén. Si resucitó o no resucitó, si robaron el cuerpo. ¿Qué es lo que pasó? Entonces los discípulos que estaban cerca del Señor Jesús pensaban que lo conocían. Él mismo les había dicho, voy a resucitar. ¿Le creyeron sus discípulos? ¿Le creyeron? No. Fueron a los 3 días a la tumba y estuvieron a ver, Señor, ya levántate. ¿Así fue? No. Las mujeres fueron y pensando que quién les iba a mover la piedra para ungir el cuerpo del Señor. La sorpresa es que cuando llegaron, la tumba estaba vacía. Gloria a Dios. La tumba estaba... Ya el Señor había triunfado sobre la muerte. Por eso Él declara y Él dice, que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Él conoce la condición de estar muerto y por eso Él la ofrece. Entonces, pero ya después de todo el alboroto que se hizo en la ciudad, fíjate lo que dice en el versículo 13, 24:13. Dice, en aquel mismo día, 2 de ellos se dirigían a un pueblo llamado Emaús. 2 discípulos del Señor Jesús, 2 discípulos iban a Emaús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Iban conversando sobre todo lo que había acontecido. Estaban hablando acerca de la resurrección. Decían, no, unos se robaron el cuerpo, no, el Señor se resucitó. Algunos lo vieron
¿Y saben por qué no les creían? Porque en aquel tiempo el testimonio de una mujer no valía. Las mujeres fueron al sepulcro y dijeron, el Señor ha resucitado. ¿Y qué crees? No les creyeron. Porque el testimonio de la mujer en ese tiempo no contaba. Entonces por eso no les creyeron. Y entonces versículo 15. Sucedió que mientras hablaban y discutían, Jesús mismo se acercó y comenzó a caminar con ellos. Fíjate, 2 discípulos caminando hacia Emaús. ¿Y qué hace el Señor Jesús? ¿Qué hace el Señor Jesús? Se les empareja, se junta con ellos y empieza a caminar con ellos. ¿Le reconocieron? Versículo 16, pero no le reconocieron por sus ojos, que dice, estaban velados. ¿Te acuerdas que te dije qué hace el pecado en nuestras vidas? ¿Qué hace el egoísmo, el rencor, la amargura? ¿Qué hace en nuestras vidas? ¿Sabe qué? No nos permite ver que el Señor Jesús está caminando con nosotros. Ahí van los 2 discípulos y el Señor Jesús va caminando con ellos y les dice, el Señor, ¿qué vinieron discutiendo por el camino? Les preguntó. Una pregunta, hermanos. ¿El Señor no sabía qué venían discutiendo los discípulos? ¿Quiénes son los que no sabían? Cuando el Señor Jesús hace una pregunta en la palabra de Dios, no es porque Él no sepa. Él sí tiene conocimiento de todo. Los que no saben son los discípulos. Venían discutiendo y una discusión quiere decir, no, es que no resucitó, robaron el cuerpo. Porque todavía ellos no creían. Dice que venían discutiendo por el camino y les preguntó. Se detuvieron cabizbajos y uno de ellos, llamado Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único peregrino de Jerusalén que no se ha enterado de todo lo que ha pasado recientemente? Recientemente en Jerusalén, hace 3 días crucificaron al Salvador. Hace 3 días lo crucificaron, pero hoy ya es el 3er día y ¿qué crees? Ya resucitó. Y todavía aún no creían. ¿Qué es lo que ha pasado? Les preguntó. Lo de Jesús de Nazaret, era un hombre profeta, poderoso en obras y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Las palabras de desilusión. Ve las palabras de desilusión. Los jefes de los sacerdotes y nuestros gobernantes lo entregaron para ser condenado a la muerte y lo crucificaron. Pero nosotros abrigábamos la esperanza de que Él era el quien redimiría a Israel. Es más, hace ya 3 días que sucedió esto. Las palabras de desilusión. Nosotros pensábamos que Él iba a liberar a Israel. ¿Y qué crees? Era un buen hombre, era profeta. Pero hasta ahí nada más. Y cuando tú vienes a Jesús y te acercas a Jesús, cuando tú dices, bueno, mira, esto sí lo puede resolver Jesús, pero esto no lo puede resolver. Estamos dudando como estos discípulos. Estamos hablando de unos discípulos, familia que estaba cerca del Señor Jesús, discípulos que estuvieron con el Señor Jesús 3 años y medio. Y estamos hablando que estos discípulos al menos lo conocían. A mí me hubiera gustado conocer al Salvador. ¿A ti te hubiera gustado conocer al Señor Jesús, hermano? Amén, ¿verdad? ¿Qué dicha sería? Escuchar las palabras del Salvador. Estar ahí como María. ¿Te acuerdas María que decía? Estaba a los pies y Marta se veía y decía, Señor, pues ya pon a mi hermana que trabaje. Y dice, mira, hay 2 cosas que eran necesarias. Y está bien, es necesario que todos sirvamos en la iglesia, que sirvamos a los santos. Pero también hay una cosa más importante. Dice, y María escogió la mejor. Escuchar a su Salvador. Estar a los pies del Maestro, escuchando sus instrucciones. Porque ¿sabes qué más adelante iba a hacer? ¿Sabes qué? Y esto no lo dice la palabra de Dios, lo estoy infiriendo, porque después dicen, no, dijo el pastor y está en la palabra. No viene la palabra, yo estoy infiriendo. Que cuando alguien escucha a Jesús, hermano, después se convierte en un gran servidor, en un gran seguidor del Señor. Antes de que tú quieras servir al Señor, ¿sabes qué? Escucha al Señor. Ponte a tus pies, Señor, ¿qué quieres? Y entonces, y solo entonces, ¿sabes qué? Tú y yo podemos ser servidores del Señor, entregar nuestras vidas a Él. Pedirle, Señor, ayúdame en mi vida, restaura mi vida, la de mi familia, la de mis hijos. Él tiene el poder. Ya vimos, si Él tiene el poder de hacer que los vientos calmen y las olas también. ¿Tiene el poder de cambiar tu vida? Sí, tiene el poder de cambiar tu vida. Si tuvo el poder, hermano, de resucitar a Lázaro de la muerte, tiene el poder de resucitarnos espiritualmente a cada uno de nosotros. Él tiene el poder. Y aquí, mira, estaban desilusionados. Llega un momento en que la plática, ¿qué crees? El Señor se descubre, se le abren los ojos, como a Marta. Llega un momento en que los discípulos caminaban con Él y descubren que es el Señor Jesús. Cuando descubren que es el Señor Jesús, ¿qué crees que pasa? Algo extraordinario. El Señor desaparece. Ya cumplió su cometida: restaurar la desilusión.
desterrar la desilusión. Si nosotros vamos a integrarnos a un estudio de desilusión con Dios, no es para que tú estés desilusionado todo el tiempo, sino que el Señor quiere restaurar tu mal carácter, tu desilusión que tienes. Ya les dije, muchos estamos desilusionados de nuestra familia, de nuestro trabajo, de nuestros hijos, de nuestros padres, de la iglesia, hermano. Estamos desilusionados de la iglesia. Ponemos altas expectativas en la iglesia, porque pensamos que en la iglesia todo es amor, todo es cariño, todos nos llevamos bien. Y así es, hermano, todos nos llevamos bien. No, pues eso es, decía un pastor, Gustavo Miguel, eso es el cielo, ¿no? Eso es el paraíso. Pero la realidad, hermanos, es que tú y yo estamos en una iglesia en donde estamos siendo restaurados. Y la restauración no es fácil. ¿Es fácil la restauración, hermanos? En mi calle están cerrando calles para restaurarlas. Y entonces ponen cintas, cierran la calle y ponen perdón, que estamos en restauración. Perdón que las incomodidades que esta obra está causando en ustedes. Entonces, como tú y yo estamos en restauración, ¿sí estás en restauración, hermano? ¿Sí? Entonces tú traes un letrero, perdón, estoy siendo restaurado, entonces perdón las incomodidades porque tengo mal carácter, ¿sí? Digo mal palabras. Entonces estamos siendo restaurados. Entonces el ser restaurados, pues lleva un precio, hermanos. Así es que aguanta al esposo, a la esposa. Yo le digo a las hermanas, sí, hermana, es que yo quiero que me cambie a mi esposo. Sí, tarde o temprano va a cambiar. No, pero que me lo cambie por otro. No, hermano, no, eso no podemos hacer. Aquí el Señor restaura, no cambiamos. Sí, porque hacemos cursos de matrimonios y sí dicen, ¿sabe qué? Su esposo va a ser uno nuevo. Y las hermanas llegan bien contentas pensando que les vamos a cambiar. No, el mismo esposo que tú tienes va a cambiar. Va a salir lo extraordinario. El extraordinario hombre que te casaste con él, ilusionada. ¿Te acuerdas cuando te casaste con él? ¿Cómo lo veías, hermano? ¿Cómo lo veías? Ay, portachón, seguro, firme, varonil, con las palabras firmes. ¿Y ahora cómo lo ves, hermanos? Pues ya perdió la cintura, ¿no? Ya no lo ves tan varonil, ¿sí? Ya empezamos nosotros se nos empiezan a caer las láminas del techo, ¿no? Y algunas ya se empiezan a pintar. Entonces ya no somos los mismos, hermanos. Pero mira, el Señor puede ser grande obra, porque dice el apóstol Pablo, que tú y yo día nos estamos restaurando. ¿Por dónde? Aunque tú y yo vemos el hombre de fuera se está acabando, se está haciendo más, se engorda más, dice el apóstol Pablo que el de adentro se va renovando de día con día. ¿No te parece maravilloso? Amén. Por eso tú ves hoy viejitos hermanos en la iglesia, viejitos ya de la tercera edad, contentos de la vida que el Señor les ha dado, de la promesa que les ha dado. Y mira, para aquellos que nos visitan por primera vez, yo les quiero decir, ¿por qué nos reunimos unas familias? Porque aparte de que el Señor está restaurando nuestra vida en esta vida, el Señor tenemos muchas promesas. Un día yo me preguntaba, ¿qué seguridad tengo de que cuando yo me muera, a dónde voy a ir? ¿Tienes la seguridad a dónde vas a ir cuando tú te mueras? ¿Sí o no? A ver la pregunta, ¿tienes seguridad a dónde vas a ir cuando te mueras? Cuando yo llegué por primera vez a la iglesia, no sabía qué iba a pasar. Y no sabía si yo me moría, no sabía yo a dónde iba a ir. Pero a través de que empecé yo a subirme a la barca del Señor Jesús, empecé yo a entender muchas cosas de mi carácter, de mi forma, porque estaba destrozando a mi familia. Y me recuerdo que el primer año, se los he compartido, el primer año de casado, yo le hice la propuesta a mi esposa, le digo, ¿sabes qué? Vamos a divorciarnos. El primer año. Y yo agradezco a ella y agradezco al Señor Jesús porque no permitió que esto sucediera. Y este año nosotros cumplimos 30 años de casados, hermanos. Y no estoy diciendo que sea un matrimonio perfecto porque mi esposa aquí está y tenemos luchas todos los días. Tenemos diferencias, no solo en la casa, con los hijos, y también tenemos diferencias a veces con la iglesia, hermanos. Pero el Señor nos ha puesto aquí en esta iglesia para que caminemos todos juntos. Y mira, yo le decía en la mañana a uno de mis hermanos, nosotros, porque es la pregunta de muchos de los que están aquí, ¿sobre qué línea vamos? Yo le digo, mira, yo lo único que sé es que vamos a construir una iglesia, todos juntos. No vean a un líder y a otro, que nos veamos todos iguales. Vamos a vernos todos iguales. Y empezar a construir familias, a restaurar familias, vidas, jóvenes. Eso es a lo que el Señor nos ha llamado. Y yo te estoy invitando a que te subas a la barca, que sigamos en el principio, veíamos, y los discípulos del Señor le siguieron. Se subieron a la barca y no fue fácil. Vinieron vientos, las olas empezaron a arreciar y pensaban que el barco se hundía. Yo te digo que el barco en el que tú y yo nos subimos
Y tal pareciera que si estás orando y si tienes problemas, tal vez piensas que el Señor está dormido o que el Señor no te escucha. Yo hoy lo que te quiero decir es que el Señor sí te escucha y está contigo y quiere restaurar tu vida. Quiere hacerte un joven, una señorita más convencida de la vida. Que tú vengas, que tengas un anhelo, un deseo, porque hoy los jóvenes ya no tienen anhelos ni deseos. Se conforman con la vida que como venga. Y cuando viene, se aguda el problema, ¿cuál es la solución para los jóvenes? Para los matrimonios jóvenes, hoy está sucediendo algo en México, un fenómeno que antes no sucedía. Aquí están hermanos que tienen mi edad, hermanos, y saben que cuando en los años 60, 70, los matrimonios se divorciaban, hermanos. No. Tú escuchabas y se quejaban el esposo, la esposa se quejaba, pero mira, ahí estaban, y no se divorciaban. Y hoy los jóvenes, cuando no les resulta la primera, ¿qué es lo que quieren hacer? Pues mira, ya no nos entendimos, y ahí la dejamos tú y te llevas un chamaco, yo me llevo dos, y así hasta se nos andan negociando. Y eso no es la vida. La vida que el Señor ha venido a darnos es una vida en abundancia. Dice, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Es el Señor Jesús, hermanos. Entonces, si tú estás desilusionado de tu maestro, yo te quiero decir que es el maestro que va en la barca y que tienes que estar seguro. Es el maestro que resucita a los muertos. Y es el maestro que sí va a restaurar al pueblo de Israel. Y va a un día en el milenio va a restaurar un reino en donde hay paz y felicidad. Eso es por lo que tú y también yo estamos. Es una esperanza. Dice el apóstol Pablo, no sean como aquellos que no tienen esperanza. Porque la gente de allá afuera tiene esperanza. No. Pero tú y yo tenemos esperanza porque hoy hemos venido al Señor Jesús y queremos entregar nuestras vidas. ¿Quieres entregar tu vida al Señor Jesús? Vamos a orar, vamos a orar. Señor y Dios y buen Padre, te damos gracias, Señor, por tu bondad, tu misericordia, Señor. Porque nos has dado este lugar, Señor, en el cual podemos predicar tu palabra. Nos has dado ministerios, has dado corazones, Señor. Corazones dispuestos, corazones bondadosos, en los cuales hoy esta iglesia es una realidad, Señor. Yo tenía mis dudas, Señor, yo tenía mis dudas. El saber si verdaderamente la iglesia iba a funcionar, Señor. Y soy como esos discípulos que se suben a la barca y dudan quién va en la barca. Perdóname, Señor, por mi incredulidad. Y si hoy, Señor, no hemos tenido incredulidad, falta de fe, Señor, perdónanos. Ayúdanos a ser más firmes, Señor. Ayúdanos a saber que la vida en el cristianismo se disfruta cada día, Señor. Que cada día sea una nueva esperanza para cada familia, para cada joven, para cada señorita, para cada matrimonio. Ayúdanos, bendito Dios, a que nosotros te busquemos. Porque sabemos que tarde o temprano el que nos busques, tú nos buscaste, Señor. Tú viste la necesidad y te acercaste a nosotros. Hoy yo te pido por todas las necesidades de esta iglesia, Señor. Para aquel que está deprimido, para aquel que siente dolor, para aquel que está angustiado, Señor. Ingresa su vida, ingresa su corazón. Y entonces, y solo entonces, Señor, empezaremos a ver milagros en nuestras vidas, Señor. Así como veíamos ese video en donde una persona vio el milagro, ella oró por lluvia, Señor, en Australia, y empezó a llover. Te damos gracias, Señor, por tus bondades, te damos gracias por tu misericordia, Señor, y te damos gracias por este lugar que tú nos has permitido y porque se predique tu palabra cada 8 días, Señor. Bendice a nuestros predicadores, bendice a nuestro hermano Arcadio, Señor, porque tú restauras su enfermedad. Trae a nuestro hermano Mario Blanco, Señor. Queremos volverlo a escuchar. Queremos escucharte a través de ellos, Señor. Y yo te doy gracias por cada hermano que tú vas a levantar predicadores y maestros en esta iglesia. Te doy gracias, Señor. Bendícenos, despídenos en tu paz y muéstranos en esta semana, Señor, qué es lo que queremos hacer. Porque todo te lo pedimos en el bendito y santo nombre que es sobre todo el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Gracias. Amén.